lo mismo pasa hoy, dejan sus placas, ¿no? Dejan sus nombres y todo, Es que digamos, esto no ha cambiado tanto, ¿no? es Si el lo poder del ves. escrito, lo que Es el estabas diciendo poder, vos recién. exactamente, el poder de dejar escrito algo, ¿no? Muy bien. Ahí vamos con el que sigue. De Bueno, la y en minúscula. contrapartida, esto, ¿no? ¿Por qué tenemos dos morfologías para una misma letra? ¿Por qué dos fonemas? Ujú. Porque un fonema para dos grafemas, ¿no? O sea, esto que fue después, a mediados del siglo XX, muy cuestionado, en la época del diseño racional, donde desde la mismísima Bauhaus se cuestionó esto de por qué tener, ¿no? Estoy haciendo Sí, un salto cuántico en el tiempo, pero digamos, ¿por qué tener dos letras para un mismo sonido? Y diseñadores y pensadores bueno, en este caso, ay, se me fue de la cabeza no bueno, importa. lo tengo siempre, ahora va a venir. La Sí, cuestión es que todo este tema de cuestionar el formato, y entonces se habían querido anular dentro del espacio de Bauhaus las mayúsculas, ¿no? Más sí. que todo para decir, bueno, vamos a hablar todo en una misma caja, en un mismo formato. Y el tema es que no funcionó, porque Claro, porque sinceramente son esas es inviable. imposiciones, ¿viste? ¿Viste cuando se quieren imponer las cosas desde lugares de donde se supone que se tiene la verdad? Y eso después, bueno, eso tiene que funcionar, ¿no? Culturalmente, la gente lo tiene que adquirir. Y si no lo adquiere, Es que es porque no anda. O sea, es muy simple. Es que además, porque hay razones muy profundas, que son estas que ahora vamos a ir hablando y viendo, que después se encarnaron en los idiomas, ¿no? Pero, Correcto. por ejemplo, el cambio de la minúscula, porque las mayúsculas ya las vimos, habían rasgos minúsculos, como mostramos en esa carta Sí, hace un par de imágenes, pero digo, hay dos funcionalidades y están asociadas a esto que decíamos, al momento, al soporte y al utensilio o herramienta. Entonces, así como decimos que la mayúscula fue la voz pública, esto que recién estábamos hablando, la minúscula en cambio fue esto, la voz del la voz relato privada. privado. Sí, Coincidió, no casualmente, con la Edad Media, o sea, hubo un momento de recogimiento, un momento hacia adentro, sí, ¿y qué pasó? Un momento de divulgación del material escrito, sobre todo desde el punto de vista religioso, que era sí, otra manera de controlar sí. el poder muy fuerte. Entonces los monjes copistas, yo siempre digo que fueron los primeros editores de la historia, Sí, claro, que lo fueron. eh, Seguro que lo fueron. escribían. Y en ese escribir y escribir sobre un soporte más blando que una pared, que era un pergamino, Ujú. escribían con una pluma, ¿no? Cincelaban sobre la pared. Entonces la letra, que como decíamos empezó siendo una uncia, por eso eran las unciales, que sería 2,5 centímetros, como una pulgada, pasó a ser cada vez más chiquita porque también está en situación directa con la ergonomía. Es decir, una Claro, cosa es que vos los monumentos los tenés que leer a una determinada distancia para pero poder esto era tener el campo pequeño, claro. focal. Y además incluir En mucha cambio, en cantidad de un texto. pergamino que Sí, lo lees vos solita, claro. tenés una distancia diferente, 30 centímetros a lo sumo. Entonces tenés que tener un scan, ¿no? Tenés Sí, un sí, toma de campo que te hace que el cuerpo de la letra sea menor. claro. Y además la letra también trazada con la mano tiene otra dimensión. Entonces todo es una serie de situaciones que hace que las letras sean como sean. No hubo un cónclave para determinarlo. Tuvo que ver con esto del uso, de la Del uso. cotidianidad. Y bueno, y entonces la minúscula para mí es la letra que surgió como la intimidad del Claro, relato. claro. Qué eh, belleza que es este libro de las horas flamenco, que tiene, después si lo quieren buscar, ustedes quieren buscar los detalles, porque hay un lugar donde yo encontré este ejemplo, donde está detallada cada una de las especies que ven ahí. O sea, no es cualquier florcita, sino que son todas flores reales. Un la belleza. compendio muy, muy bello, ¿no? Muy, muy bello la combinación tipográfica con los elementos de la naturaleza. Me parece que, bueno, Fíjate cómo está compuesto, tenés una belleza. una línea en rojo, la letra Sí, iluminada que se hacía sí, después, porque estos monjes copistas, como yo te decía, trabajaban también sí, en esto. equipo. En equipo. Estaba el que preparaba el pergamino, después estaba el que trazaba las cajas, ¿no? Los Claro, espacios donde va a ir las letras, trazaba las líneas también. Estaba el que escribía y dejaba el espacio en blanco para que el que qué después venía bárbaro. el iluminador hacía Sí, esa sí, letra sí, hermosa para hacer las sí. veces de mayúscula, que en ese Muy momento no impresionante. existía. No se hablaba de mayúscula y minúscula, ¿eh? Esto que Claro, claro, después claro, claro. Eso fue posterior. estábamos hablando de mitad del siglo XX. Y bueno, este libro, a mí, esta página siempre me pareció una belleza, la muestro en todas mis clases porque habla también de esto del trabajo del editor, ¿no? Los
en el scriptorium, que era el espacio de escritura de los monasterios, los monjes escribían en una suerte de escritorios circulares o semicirculares, porque tenían varios para poder producir varias copias en un mismo día. Entonces, la misma página la escribían en uno, la escribían en otro, la escribían en otro, ¿verdad? Y entonces, en ese hacer, a veces pasaban cosas, o sea, había un error. Sí. Entonces, en este escrito lo que se nota es que después se ve que alguien revisó y faltaba una línea. Entonces, como no se podía hacer un select all y deletear, claro, se escribió abajo y se lo agregó. Me pareció tan hermosa la manera dinámica y gráfica de integrar esa hoy en día cuesta, ¿viste? Cuesta pensar en que no puedes volver atrás con el trabajo, ¿no? Claro, eso claro. Tenemos que... Y borrar era absurdo porque no se le corrían las líneas. Era un horror. Eso me parece bárbaro, genial, ¿no? Me parece genial, ¿no? Los libros de las horas, para los que no saben, eran los manuscritos iluminados, o sea, con estas ilustraciones donde se definían las oraciones. Exacto, y los textos que había que ir usando de manera privada hora tras hora, ¿no? Durante el día. Digamos, no era cualquier cosa, sino que era una indicación de lo que había que hacer hora tras hora. En rezos, ¿no? Era un material religioso. Claro, exactamente, absolutamente religioso. Pero bueno.